Por eso continuamos con este quinto evangelio que se encuentra en este espectacular capítulo 53, 52 del 13 al 15 y el 53. Y vamos a hacer un resumen: 52 del 13 al 15 y el 53 todo. Primero vamos a ver que el siervo de Jehová, porque fue rechazado. Miremos lo que nos dice Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá paz, alegría. Recuerde que sin justicia no hay paz, no hay verdad, no hay nada. Él traerá todo eso aquí a esta tierra. Lo que Isaías 42:1, lo que Germán nos compartió ahorita, lo que dice Isaías 53 del 1 al 2, el siervo menospreciado, despreciado, totalmente insultado de una manera impresionante por el pueblo de Israel y por, todos los que estaban ahí en ese momento. Y hay aquí algo que vale la pena compartirlo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías. Recuerde que le está profetizando ¿a quién? Al pueblo de Israel. A Israel es el que le está profetizando. ¿Y quién creyó en el anuncio? ¿Quién creyó en que Jesús era el Mesías? Pues nadie. El pueblo de Israel, solamente los 120 que estaban ahí en el aposento alto con los 12 discípulos en Pentecostés. De resto, todo el mundo le sacó el cuerpo al Señor. Entonces, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Él vino, nació, creció, hizo su ministerio, fue a la cruz, resucitó y ascendió, y el mundo no se dio cuenta, y sobre todo el pueblo de Israel no se dio cuenta. ¿Por qué rechazaron al siervo de Dios? ¿Por qué lo rechazaron al Señor? ¿Por qué fue menospreciado? Por 3 razones fundamentales. Esto haciendo la introducción. Primero, su origen. ¿Y cuál fue el origen? Humilde, sencillo. Nació ¿en dónde? En un pesebre, en la más pobreza más tremenda, que no hubo ni siquiera lugar en el aposento para el Señor. Y nació, ahí en medio de animalitos, no, de la estirpe, en patios, en mansiones, en la gente de bien, en la gente que tenía raza, bolengo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía un concepto solo de el Mesías, que iba a ser como ¿quién? Como el rey David, que iba a traer libertad, el triunfador, el guerrero, el conquistador, el que los iba a traer otra vez al esplendor que tuvo Israel con el rey David. Y este carpintero, este no existe, este no es de nadie, este va a ser rey de nosotros. ¿Cómo se le ocurre? ¿Quién lo conoce? Nadie. ¿Quién ha creído en él? Nadie. Y claro, por eso al pueblo judío no le cabía, como vamos a ver mañana, la teología. Hay 2 teologías del pueblo judío, que es la teología del Dios sufriente y el Dios en gloria. Lo vamos a ver mañana. Pero ellos no entendieron nunca
el siervo sufriente, el Mesías sufriente, nunca lo entendieron. Y por eso rechazaron. 2, su ministerio. ¿Quién es este? ¿De qué abolengo es? ¿De qué familia? Imagine, ¿de dónde nació? En Nazaret, en Galilea, que era lo más pobre y lo más despreciado de Israel. De la gente pobre, de la gente necesitada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué lo despreciaron? Porque, ¿y acaso no conocemos quién es su familia? José y María es su papá y sus hermanos. Nosotros lo conocemos. Nunca ha estudiado. Él no ha estudiado en ninguna escuela rabínica, no ha sido tipo preparado, no hay nada. Es más, como dice ahí en 52:14, Isaías, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura al Señor. Como dice ahí, lo despedazaron totalmente. Y el Señor, claro, el Señor tenía que ser muy apuesto, muy simpático, santo, puro, limpio, ¿no? Pero eso hicieron con el Señor y no creyeron en su ministerio. Y cuando hacían los milagros, ¿qué decían los fariseos y los escribas? Es que ese, cuando estuvo en Egipto, aprendió la brujería, la hechicería. Es por Satanás que echa los demonios. Es un engañador, no lo sigan, es un fraudulento. Ese no es el Mesías, es un aparecido, no es conocido. ¿Quién cree en él? Nadie. Y por eso siempre decían que era por Belcebú, el príncipe de los demonios, que era que el Señor sanaba, resucitaba y todo eso. Y 3, lo despreciaron en su muerte, en una muerte cruel, en una muerte después de que en Getsemaní tomaron al Señor preso e hicieron con él las barbaridades habidas y por haber. Lo ultrajaron, lo vilipendiaron, lo golpearon con caña, lo escupieron, lo insultaron. Bueno, qué bueno que lo hicieron con Jesús. Y después lo entregaron a Pilato, ¿sí? En un juicio, el juicio más terrible de la injusticia de este mundo. Fue ¿a quién? Al Señor. ¿Y a qué lo condenaron? A la muerte más cruel, extremadamente cruel, como era la muerte de cruz. Pero antes de eso, lo dejaron literalmente muerto, despedazado al Señor. Imagine, y si como ahorita lo compartías, hermano, y yo también me vuelvo a resaltar ese pasaje. Si eres Dios, bájate de ahí. Bájate. No sanó mucho, no resucitó mucho. Ay, bueno, pues haga un milagrito y creeremos en ti. No solamente el dolor físico del Señor, sino el dolor emocional, terrible, como lo partieron emocionalmente al Señor. ¿Y qué era lo que estaba? Una danza de demonios ahí en la cruz. Una danza de demonios burlándose, gritándolo, insultándolo, desafiándolo. ¿A qué? A que no cumpliera el plan de ¿quién? De Dios. Porque ¿qué hubiera acontecido si el Señor no hubiera muerto por nosotros en la cruz? No habría ninguna esperanza para nosotros, ninguna. Entonces, imagínense, en ese dolor tan terrible que está viendo el Señor Jesucristo ahí por nosotros, todavía la danza de los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los que tenían la responsabilidad de educar al pueblo, de enseñar al pueblo. ¿A qué? A llegar a Dios. Claro. ¿Quién iba a ser crucificado en una cruz? Pues un criminal. Y para la ñapa del Señor lo pusieron entre dos bandidos. Entre dos bandidos. Entonces despreciaron su muerte. ¿Quién es? Es un farsante, es un mentiroso, es un criminal, es un asesino. Claro, por eso rechazó el pueblo de Israel.
al Señor Jesucristo, al Mesías. No lo reconocieron a él como el Mesías. Y estando profetizado, ¿por quién? Por Isaías, 700 años. De una manera sobrenatural, el Señor les reveló la profundidad de la muerte vicaria del Señor Jesucristo por nosotros. Como si fuera con pinzas en un reloj, esos roles, ¿sí? Lo hizo a la perfección este evangelio del Antiguo Testamento, que es Isaías 53. Entonces vamos a ver ahora el siervo rechazado, el siervo menospreciado. Vamos a ver el siervo sustituto, y para eso nos vamos a centrar en los versículos del 4 al 6. Versículos del 4 al 6. Claro, Isaías 53. Estamos en Isaías 53. Del 4 al 6. El Señor, el Mesías, sufriría esa horrorosa muerte en la cruz por los pecados de quién, del hombre, por el pecado de cada uno de nosotros. Haría esa cosa. Y mire lo que dice el verso 4. Ciertamente, pero no aquel que dice ciertamente, no. Cierto, verdad, realidad, que esto tuvo que salir ¿de quién? Del corazón de Dios, este mensaje que lo clavó profundamente en el corazón de Isaías para revelar la obra de salvación, de libertad, de perdón, de redención del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Es cierto, fue una verdad, que lo que pasa es que el pueblo de Israel estaba totalmente ciego, porque en su mente y en su corazón no cabía un Cristo sufriente. ¿Eso para qué? Ellos necesitaban era ¿qué? Que Él cogiera a los romanos y los sacara volando, y que trajera otra vez ¿qué? La bendición, la prosperidad, que volviera a ser Israel como lo hizo con el rey David. Ciertamente, verdad, esto es una verdad, que Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir. Él lo cargó, lo llevó, se lo puso en sí mismo, lo cogió el Señor, ¿no? El pecado, ¿de quién? Del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Y de hecho, los que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Llevó también nuestros pecados. Pero hay aquí algo, es increíble, al menospreciado, al despreciado. Veremos cómo Él nos sustituyó a nosotros. ¿En dónde? En dos cosas: en las tristezas y en dónde, y en la pena de la vida de cada uno de nosotros, de las penas que tenemos nosotros. Ahora, ellos tuvieron la posibilidad, una posibilidad, el pueblo de Israel, cuando Pilato le dice, pero es que yo no veo, este es inocente, y lo mandó a Herodes. ¿Y qué dijo Herodes? Este es inocente. Y yo imagínense, a Herodes, que era un hombre despreciable, ruin, plebe y todo, que era con un ego terrible. Y dijo, no, yo se lo mandó atrás a Pilato, yo no veo nada en este tipo es un tipo limpio, inocente. Y Herodes les dice 3 veces, pero qué maldad. O sea, yo no le veo maldad. Y por eso Pilato los pone a decidir entre Barrabás y entre el Señor Jesús. ¿Y qué hicieron? Pues imagínense, la gente siempre elige a los verdugos, siempre elige a los asesinos, siempre elige a los corruptos. La gente siempre se va, este mundo siempre se va por la maldad, porque están totalmente ciegos.
están en una muerte espiritual, en una oscuridad, en unas tinieblas, que solamente viven para esta tierra, no más, no viven para esto, como si nunca la parca fuera a llegar a la vida de cada uno de nosotros. Todos los tenemos que ir de aquí, pero es muy difícil y sobre todo hay personas que tienen 30 y 40 años de Dios y parecen que fueran más ateos que cualquier otro. A uno le da, a mí me da tristeza de ver la gente, el engaño, y hoy están trabajando, hoy trabajan para hacer plata. Cuando la Semana Santa Dios nos la dio, ¿para qué? Era para venir a exaltar, a glorificar, a adorar, a decirle: Señor, gracias, porque hoy yo soy libre, hoy experimento, Señor, la alegría, hoy yo tengo un sentido para vivir, y a venir a darle gracias. Recordamos con mi esposo ahorita en el tiempo, cuando uno estaba joven, que hace como 4 siglos, el respeto, la reverencia. Yo sé que mi papá, nuestros padres a nosotros no es que nos enseñaran mucho las cosas de Dios, pero yo me acuerdo que íbamos a la procesión con mi papá por allá a pie de cuesta, me acuerdo, y yo le tenía pánico a los cucuruchos, ¿eh? No me llevan de los cucuruchos, ¿no? Allá, cuando salían esos manes, yo comenzaba a temblar, los penitentes. Era un pánico, yo le decía: no me lleve a eso, no, y yo me le metía en las piernas de mi papá porque me producía miedo. Pero yo me acuerdo desde el miércoles ponían pura música para dormir culebras, todo el tiempo, y yo desesperado por escuchar la musiquita y que no lo dejaban a uno ni correr, ni bueno, eso. Pero cuando amanecía el domingo, esa era una alegría uno, porque ya fue toda esa música para levantar muertos, ¿sí? Pero es increíble, como dice Mateo 27. Mateo 27, 24, 26. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Ustedes, y mire cómo respondió el pueblo, escuchen cómo respondió el pueblo. Y respondiendo la chusma dijo: su sangre sea sobre nosotros. Su sangre, que nosotros pagamos. Ah, bueno, papito. En el 70 el Señor le mandó la factura de cobro. El emperador Tito, el general romano, destruye la ciudad de Jerusalén y no deja títere con cabeza, y lo primero que acaba fue que el templo de Jerusalén se convirtió en una cueva de ladrones. Y lo primero que destruyeron fue el templo, que no quedó sino el muro occidental. Su sangre sea con nosotros. Y desde ahí comienza. Y sobre nuestros hijos, la herencia de maldición. Tremendo. Esto es una cosa infame lo que hicieron contra ellos mismos. Por eso es que el pueblo judío ha llevado el bulto. Hay gente que me dice a mí: bueno, pero si el pueblo judío, ¿por qué ha sufrido tanto? Le dije: por terco, por necio. Porque el Señor fue muy claro: si obedeceres a la voz de Jehová tu Dios, obedeciendo a todos los mandamientos que yo te doy, yo lo pondré por cabeza y no por cola. Estarán encima y nunca abajo, prestarán a muchos y no prestarán. Pero no hicieron, se fueron a la idolatría, a tantas barbaridades, que como uno, viendo las proezas de Dios, las maravillas de Dios, cómo uno va a llegar a semejante terquedad. Bueno, nosotros no lo hemos visto. Nosotros hemos visto al Señor, lo experimentamos, lo sentimos en nuestro ser, pero no hemos visto literalmente. Por eso, bienaventurados, como le dijo, los que sin ver creyeron, Tomás. Y nosotros somos bienaventurados, porque sin ver hemos creído que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces tuvieron la oportunidad. ¿Y a quién escogieron? Y mire,
En el año la Segunda Guerra Mundial, lo de Hitler, más de 6 millones de judíos, de 45, sí. Más de 100 millones de judíos muertos, asesinados. Y cuando hemos ido, los que hemos ido a Israel, cuando estamos allá en el Museo del Holocausto, a mí me dijo un guía, mire su Dios, mire su Dios. Yo le dije, papito, esta fue la cuota inicial, porque todavía no le han pelado el rabo. Se los van a pelar. ¿En dónde? En la gran tribulación. Aunque en la gran tribulación se convierte Israel. Y van a reconocer, Isaías 53 testificará y ellos dirán, hoy nosotros lo despreciamos, nosotros lo matamos. Van a llorar, pero ahí Dios los restaura y les quita esa ceguera a través de los 144,000 testigos de Jehová que van a salir a compartir por todo el mundo. No, mentira, testigos de Jehová, no, testigos de Cristo. Ellos dicen, es 144,000 salvos. Y yo le pregunté, ¿y usted sabe qué? No, que son los 140, que solamente van a salvar 144,000 en el cielo. Yo le digo, bueno, ¿y ustedes los 144,000? Porque tanta chumba que ha habido desde 1844 que se fundaron los testigos de Jehová. Entonces, ¿dónde ustedes van a caber? No, nosotros vamos a reinar aquí en la tierra. Papito, esos son 12,000 de cada tribu de Israel que van a el último chance que Dios le da al mundo incrédulo. En la gran tribulación es a través de la conversión del pueblo de Israel, pero ellos van a reconocer que murió por nuestras iniquidades, por nuestras maldades, que Él se llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. ¿Y qué dice? ¿Y nosotros cómo lo tuvimos? Y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado. Y nosotros consentimos en que le hicieran toda la maldad, porque era el poder de Satanás. Y Dios lo castigó porque sus acciones merecían esto. No. Los que merecíamos la muerte éramos nosotros y los judíos, por nuestras iniquidades y por nuestras maldades y por nuestro pecado. Pero el que murió fue ¿quién? Mi Señor, mi Rey. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué quiere decir? Ese herido era una acción tan violenta que lo podía llevar a la muerte. Y de hecho, la palabra que le dio Pilato, que se ensañaron con el de los 40 azotes de Dios. Dios había establecido que 40 azotes menos 1, 39, para no humillar ¿a quién? A la persona. Pero no, estos se ensañaron de una manera impresionante con el Señor, que lo dejaron desfigurado totalmente desfigurado. Entonces, Él tomó nuestro lugar. Y los judíos van a reconocer en la gran tribulación, cuando se conviertan, nosotros no teníamos ni idea del Mesías sufriente, del que tenía que morir, del asesinado. Nosotros no nos cabía en la mente. ¡Qué tremendo! Y van a llorar 2024 años atrás nosotros, milenios, de vivir en una oscuridad y en unas tinieblas. Y no solamente los judíos, sino todos los que han rechazado a Cristo desde que estuvo aquí en la tierra. Todos. ¿Allá estarán en dónde? En el turco que hay ahí en el infierno. El turco. Si usted quiere probar un poquito que hay el infierno, yo le digo que vayan a un turco, dígale, póngamele bien el calorcito ahí, y se está 10 minutos a ver cómo le va. No, el turco más que, no, el sauna no es tanto. El turco. Y eso uno entra con brío, pero termina con escalofríos. Yo me acuerdo que yo le hice una maldad a unos pelados hace mucho tiempo, universitarios. Me los llevé por allá a un club y le dije al señor del turco, le dije, por favor, cuando estos pelados se metan ahí a
al turco, póngamele, pero bien caliente. Y lo metí, para estar feliz, y yo le saqué la puerta. ¿Sí? Y claro, y solamente había una ventanita ahí, y yo le veía los ojos, pero... Y cuando salieron, uy, luego, ¿qué nos iba a matar? O que no hay que, esto para que tenga misericordia, porque esta es la cuota inicial del infierno. No, pero nos veíamos, y bueno, ya muchos están de pastores también. Y se acuerda cuando nos metió allá en el turco, eso no se lo olvidó, les quedó grabado en su corazón, esa realidad. Por eso yo voy a invitarle un día a un turco y los meto también allá. Bueno, él cargó sobre su cuerpo, sobre su vida, para que nosotros fuéramos libres. Por eso yo a veces digo, Dios mío, que no, que yo no sé si me voy porque es que yo peco. Yo no sé si me voy para cristianos. ¿No? Cuando el Señor murió en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es, cancelada totalmente la deuda entre Dios y el hombre, los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces me dice, bueno, si Él perdonó pasado, presente y futuro, esto yo voy a pecar. Le dije, bueno, hágale. Antes de que usted vaya a pecar, yo le voy a decir tres cositas. La evidencia que usted tiene a Cristo es su cambio. 2, ¿usted quiere vivir peor? Que cuando antes de recibir el Cristo, ¿usted quiere vivir peor? No, ¿cómo le ocurre? Bueno, la Biblia dice, en 2 Pedro 20 al 22, porque habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, otra vez son enredados y vuelven atrás. Y su posterior estado es peor que el primero, porque le ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca a revolcarse en el cielo. ¿Usted quiere seguir revolcando? No, bueno, vaya, peque liberadamente. Y 3, ¿usted quiere morir? No, pero ¿cómo le ocurre? Bueno, el que peca deliberadamente conociendo aligera su muerte física. Eso me lo dio mi pastor, comenzando. Le quedó claro, le dije recontra claro, ¿sí? Por eso yo aprendí a respetar y a temer al Señor. Ahora, segundo puntico, la verdadera causa del rechazo del Señor Jesucristo. 3 cositas que tenía el pueblo de Israel: actitud, comportamiento y naturaleza equivocada. La actitud del pueblo de Israel es una actitud corrupta, pervertida, maloliente. Eran corruptos hasta la médula. Su comportamiento, sus transgresiones e iniquidades lo llevaron a ¿qué? A alejarse de Dios. Y la naturaleza equivocada, ¿dónde iban? Por otro camino. ¿Por el camino de dónde? De la ley, por el camino de los sacrificios, de los rituales, de todo eso, que eso era en el Antiguo Testamento, pero ya llegó Cristo, ya no necesitamos eso, porque como vamos a ver ahorita, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los que son invitados, ¿a dónde? A la cena del Cordero. Esas 3 actitudes llevaron al pueblo a ¿qué? A rechazar al Señor Jesucristo. Actitud, comportamiento y naturaleza equivocada. Entonces, ¿qué aconteció? El problema, ¿dónde está? Está profundamente arraigado en las entrañas, ya en las entrepieles de nuestro corazón. ¿Y que somos qué? Pecadores. Que somos pecadores. Esa es una verdad. Hay gente que dice, no, yo soy buena. Yo soy buena, yo no le hago mal a nadie. Yo soy la... Yo siempre le digo, pues le quiero decir que yo soy más malo que madrugar a fiar. La Biblia dice que solamente hay uno bueno, que es Dios. Nosotros no. Nosotros, si el Espíritu Santo no nos tuviera nosotros, no seríamos unos caballos desbocados. No, dejaríamos rienda a toda la maldad que tenemos. Tercero, ¿qué son estas enfermedades y estos dolores? Este padecimiento, esta debilidad, esta calamidad. Todo eso se lo llevó Dios por amor a nosotros. Allá
y fue herido, fue partido, literalmente partido fue Jesús. Verso 4, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Se llevó los dolores de la parte física y de la parte emocional también, como hoy lo estamos viviendo. ¿Y qué estamos viviendo? El estrés, la preocupación, la angustia, la depresión, el temor, el miedo, que hoy este mundo está perdiendo la razón. Y es impresionante hoy como, sobre todo, ojo con nuestros hijos, nuestros jóvenes, que es impresionante la estadística entre los 15 y los 25 años de suicidios de jóvenes. ¿Por qué? Porque no tienen sentido para vivir, tienen un vacío profundo en su vida. Y claro, el Señor vino a llevarse esa situación emocional tan difícil que hoy estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la gente se preocupa por la comida, por el estudio, por la arriendo, bueno, por pagar la cuota, bueno, por todas las cosas. Viven en una preocupación. ¿Y qué hacen? Cuidando el puesto, cuidando su trabajo, y no tienen tiempo para lo importante que es el Señor. No tienen tiempo para Él. Es por eso que Él cargó, Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias. ¿Sí? Es por eso que ¿quién hizo esto? Pues lo hizo el Señor Jesús por nosotros. ¿Sí? Nuestros dolores, todo eso, ¿sí? Se lo llevó allá en la cruz. Mire lo que dice el verso 10 del 53. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo. Y Dios, cuando Él, ahí en Getsemaní de ora, papito, por favor, si me puedes evitar ir a la cruz, pues yo se lo agradecería. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué dice el Padre? Tiene que ir. Tiene que ir porque ese es el único plan que hay para la salvación del mundo. El único plan es que tú tienes que ir a la cruz. Que realmente es sensacional lo que el Señor hizo. Dios quiso quebrantarlo sujetándolo al sufrimiento, a la burla, al insulto, al golpe. Lo magullaron, lo pisotearon, que fue lo que nos hicieron con mi Señor, ¿verdad? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era que Él fuera a la cruz, que Él entregara eso, su vida, para que nosotros fuéramos ¿qué? Libres, para que nosotros fuéramos libres. Ahora, la pregunta aquí del millón es: ¿quién es ese chivo expiatorio que habla Isaías 53? ¿Quién es el chivo expiatorio? Solamente hay una respuesta: Jesús de Nazaret, no hay otro. Lo que está hablando Isaías 53 es todo lo que pasó desde Getsemaní hasta ¿dónde? Hasta la cruz. Y aún más de la cruz, aún habla de la resurrección. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor cuando murió en la cruz? Hace que termine el pecado en el reino. Hace que termine el pecado en el reino. Pero para eso yo tengo que recibir y creer en Jesucristo, o si no el pecado sigue siendo, ahí está. ¿Por qué la gente cae? Porque no entiende que el Señor le puso punto final ¿a quién? Al pecado en la cruz. Murió por todos los pecados. Y para llevarse que una de las cosas que más a nosotros nos hieren, nos lastiman, nos atacan, nos intimidan, nos torturan, que es la culpa. Se llevó la culpa allá en donde, en la cruz
mi Señor por nosotros. Hace que termine, ¿sí?, el reino del pecado en esta tierra. Pero nosotros debíamos sufrir, pero lo hizo el Señor. Ahora, ¿quién es la persona que hace esto? El apóstol Pedro nos enseña quién. Primera de Pedro 2, del 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Me acuerdo que cuando yo estuve por allá con una situación difícil, por allá, ya hace ratito, que pasé por una enfermedad terrible, y estando yo en eso, yo decía, pero ¿por qué a mí si yo soy tan bueno? ¿Por qué a mí si yo soy tan bueno? Y el Señor me dijo a mí algo ese día en ese tiempo, pero difícil. Y es que cuando uno tiene el chulo pegado a la baranda, la cosa es diferente, ¿no? Y el chulo comienza a hacerle coquito a uno así, y uno va a sacarle el cuerpo al chulo, ¿sí? Y el Señor me dijo, usted es bueno para predicar, es muy bueno para hacer, pero para sufrir, decía reflojo, Y bueno, claro, cuando a mí me daban esos ataques de pánico, salía corriendo para la clínica. Y ese día me dijo, no quiero verlo corriendo a la clínica. ¿Y tú, y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No dice que me amas, no dice que soy tu padre, no dice que yo soy todo para... Pues no lo quiero ver corriendo a la clínica. Tremendo yo. Y me cogió un patatús por allá en Bogotá. Yo estaba por allá en Bogotá, en Bosa Azucena, que es por allá, bien por allá en el ombligo ya. Y me coge esa vaina tan fea que yo pensé que me moría ese día. Que yo no podía, yo ya parecía un pollo cuando lo mata, que queda así. Estaba sin energía, casi me caigo estando sentado. Y la persona que estaba conmigo me tuvo que tener. Y bueno, entonces no pude predicar ahí, casi no me podía parar. Y ahí pensé que ese día me iba. Y llegué a la casa y ya me tenían allá la ambulancia, que vámonos para la esta. No. Porque el jefe me dijo que no. Confíe en Dios en una situación de esas, confíe. Pero ya me lo había dicho. Y yo no me fui ese día para la clínica. Y no volví a ir a la clínica ni a buscar, a esperar que Dios me ganara. No dice que me ama, pero ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué no confía? Mire, lo que más le duele a Dios en su corazón es ver a un hijo de Dios lleno de pánico y de temor y de miedo. Eso es lo que más le duele a Dios. Y ese día me dijo, ¿pero usted no vio a Abraham? ¿Usted no ha predicado de Abraham? Que cuando yo le pedí el hijo, no dudó ni una centésima de segundo, y literalmente Abraham sí hizo el holocausto, sí lo hizo, literalmente, porque cuando le fue a clavar el puñal, porque él sabía, Abraham fue el primero que creyó en la resurrección. Él me prometió que de mi hijo saldría una descendencia, y de la descendencia de él vendrá ¿quién? El Cristo, el Salvador del mundo. Creyó. Por eso el Señor le dijo, uy, no, pelado, usted me ganó el corazón. No, usted, espere. Y ahí proveyó el cordero para el sacrificio. Qué extraordinario es esto, lo que dice ahí. Para que sigamos su pesada, el cual no hizo pecado. Vuelvo y repito, los judíos están muriendo por su pecado, por su mentira, por su falsedad, porque es un engañador, porque es un usurpador, porque es un engendro de Satanás. Dios lo castigó por su pecado. Pero no,
Lo castigó fue por las iniquidades de nosotros y de los judíos. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas alrededor. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro y qué nos está enseñando? ¿A dónde nos quiere que nosotros vayamos? ¿A qué se está aludiendo? Pues a Isaías 53 del 4 al 6. Esto es mismo, imagine cómo se cumple la profecía. Pedro está leyendo, está diciendo que eso fue profetizado ¿por quién? Por Isaías. Lo que el Señor vivió es algo realmente extraordinario. Es directamente, está aludiendo a Isaías 54 del 4 al 6. Porque solo Cristo pudo hacer una obra perfecta y completa, consumado. Hice lo que me mandaste a hacer, y hoy nosotros tenemos vida, que eso es lo que tenemos que estar. Cuando los judíos se conviertan en la gran tribulación, van a llorar del dolor de haber estado en tanta oscuridad más de 2024 años, y que ellos mataron al autor de la vida, de el error garrafal que cometieron a no entender. Y veamos el 5, 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestra maldad. El castigo de nuestra tranquilidad, de nuestra confianza, de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Sufrió. ¿Qué tanto sufrió el siervo? ¿Qué tanto sufrió? Azotado. Un lenguaje fuerte de violencia, de una violencia impresionante. Herido, ¿hasta qué? Hasta casi, prácticamente el Señor casi muere ahí cuando lo despedazaron. Y después de que lo golpearon, lo llevaron a donde, y donde comenzaron a pegarle los soldados con una caña en la cabeza, pegándole, profetiza que te pega, y después le pusieron la corona de espinas. Una vaina sanguinaria, una vaina, pero tremendo. Afligido, humillado, degradado, tremendo, destruido. Así hicieron los judíos, y hoy nosotros todavía seguimos agrediendo al Señor. Todavía lo estamos crucificando, todavía lo exponemos a vituperio, como dice ahí la Biblia en Hebreos. Que nosotros lo ponemos a vituperio, ¿con qué? Con nuestras actitudes y con nuestro testimonio. Y la gente, cuando se cae un nombre de Dios, cuando se cae, y mire, y pastor, y esto, porque es muy duro, es muy fuerte. Porque si nosotros que enseñamos, imagínense, es por eso que uno tiene que tener respeto a Dios. Y yo tengo un desafío con Dios que la gente no me lo entiende. Pero desde soltero, yo tengo un desafío con Dios. ¿Y cuál fue el desafío que yo hice? El día que yo me vaya a caer, máteme. De soltero. Y pues, de soltero yo comencé a caminarle a Dios como es. A Dios como es. Y bueno, por la gracia de Dios me he mantenido todo el tiempo. Porque yo entendí que Dios rescató mi vida del infierno y de Satanás. Y el motor que ha movido mi vida se llama la salvación. Porque yo no le puedo pagar a Dios por nada la salvación. ¿Cómo? Amando lo que Él ama. ¿A quién? Al perdido. Amando a quien ama, al perdido. Le dieron palo, pero de lo bueno. Miremos en Mateo 27, 39 al 44.
le pegaron, pero de una forma infame como lo huyeron a mi Señor. 27 del 39 al 44. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, tú que derribas el templo, bueno, ya lo leímos. A otros salvó 42, así mismo se puede salvar si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Ay, creeremos en él. Puros demonios ahí, puros hijos de Satanás ahí, diciéndole para que no cumpliera el plan de Dios. ¿Confío en Dios? Ah, ¿cuántas veces no leyeron esto? ¿Confío en Dios? Ah, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Usted no dice que cree en Dios? Ah, bueno, ¿dónde está su Dios? Confío en Dios, que le libre él. Si quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también. Imagine qué tal las bellezas estas que están al borde del infierno. Y también injuriaban a mi Señor. O sea que la cosa fue realmente tremenda. Que llevó todos nuestros pecados y fue traspasado. ¿Y cómo fue la situación? El Salmo 22 nos dice cómo fue. De una manera milimétrica. El verso, capítulo 22, del 1 al 2. ¿Sí? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Verso 16. Mire lo que dice. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de demonios. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, en tanto ellos me miran y me siguen insultando, me siguen burlándose, me siguen vilipendiando, bueno, de todo. Y sobre mi ropa echaron ¿qué? Suerte. Es realmente impresionante cómo masacraron al Señor. Y miremos también lo que dice Zacarías en el capítulo 12, verso 10. Zacarías 12, 10. ¿Qué les parece esto? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ay, voy a hacer algo aquí que nunca lo he hecho. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿A quién y cuándo es esta porción? A ver, ¿quién me dice? ¿A quién y cuándo? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Espíritu de gracia y de oración. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se conviertan en la gran tribulación. Pero lo que sigue sí es para nosotros. Mirarán a mí, a quien traspasaron, que varias veces le golpearon y le ahoraron las manos y los pies, varias veces. Y llorarán. Imagínense lo que nos dice Zacarías. Y llorarán. ¿Quién? Tanto el pueblo judío que se convierte, como ¿quién? Como aquellos que también se convierten en la gran tribulación. Y van a decir, oiga, nosotros cómo vivimos en tanta oscuridad, en tantas tinieblas, a que traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¿Será que uno se afligirá si el primogénito se muere? Tiene que ser terrible, terrible eso. Y bueno, y terminemos con algo espectacular. Segunda de Corintios. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 6, 2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído.
¿Y el tiempo aceptable cuándo fue? Para mí, el 12 de septiembre de 1984. En tiempo aceptable te he oído. Dios me llevó allá para que yo tuviera ese encuentro personal con Jesucristo. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y hoy es el día de salvación. Te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Para quién? Para nuestros familiares, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo. Hoy es el tiempo de salvación, que esta obra de Jesucristo es la que mañana vamos a ver, que es espectacular, el siervo en silencio y el siervo en su gloria cuando venga aquí. Por eso a veces a mí me produce, bueno, hasta náuseas. El mundo va a acabar, el mundo, este mundo, esta Bucaramanga, esta Florida, el Señor la va a gobernar en el milenio, esta tierrita, esta tierra, el Señor va a venir a gobernar. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Y con quién? Con todos los textos del Antiguo Testamento y con todos los salvos, desde Adán hasta el momento de el Señor venga a establecer el milenio después del arrebatamiento. 7 años, tribunal de Cristo y bodas de Cordero, y aquí la gran tribulación. Vendrá a gobernar con David, con Abraham, con Enoc, con todo el combo. Vendrá a gobernar 1000 años. Ahora es el tiempo de salvación. Hoy es el día. ¿Y de dónde saca Pablo eso? Miremoslo en Isaías 49:8. Así dijo el Señor: en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes desiertos. Que Dios lo cambiará en campo fértil, en prosperidad, en bendición. Imagine el milenio, que dice la Biblia. Imagine que el niño de brazos va a jugar con el asno, y que el burro va a jugar con el león, y el resto de burros que somos nosotros también vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque será un tiempo en el que la única vez que va a haber un gobierno justo es en el gobierno del milenio. Entonces, hoy es el tiempo de salvación para nuestra familia, para nuestros seres queridos. ¿Vale? Mañana inviten a mucha gente. Mire, mañana el siervo en silencio. No. Yo estaba quebrantado. Dígame. Que a usted lo insulten, lo golpeen. No abrió su boca. Ahí les adelanto algo. Miren lo que dice el 7. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Es que estoy leyendo el 51. El 7. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus escogidos enmudeció. 2 veces habla el 7 que no abrió la boca. El mismo Pilato le dice: pero no me hablas a mí, que yo soy el que tengo autoridad. Usted no tiene ninguna autoridad. Pero se quedó callado. Qué extraordinario. Y esto es una enseñanza para nosotros, porque debemos cerrar más el pico que abrirlo. Señor, en semejante barbaridad que le hicieron, ese juicio tan injusto, les adelanto algo. En el Talmud judío había como un decreto, que al hombre que fuera
enjuiciado a la muerte, tenía 40 días para que lo defendieran. Eso no se lo aplicaron al Señor, sino inmediatamente lo hicieron. Tremendo. Y ahí aquí les adelanto algo. ¿Y dónde estaban los discípulos? ¿Quién lo defendió? Nadie. Y hoy sucede lo mismo. Nadie. Bueno, oremos. Hoy es el día de salvación para nuestra familia. Démosle gracias a Dios. Bueno, vamos a cantar esta canción con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. En oración cantémosla. ¿Cómo no darte gracias? Papacito lindo, papacito bueno.